René Descartes, Los Grandes, La razón como camino. Descartes conoció al matemático Beckmann el 10 de noviembre de 1618, y desde entonces esa relación le resultó muy estimulante. De hecho, se inspiró en los estudios de él para aplicar la matemática a los problemas de la ciencia natural, lo que por supuesto no era una idea nueva, pero sí lo era la manera de plantear esa aplicabilidad. Es decir, la aportación de Beckmann que fructificaría en Descartes era precisamente la utilización del lenguaje matemático como la señalización de un camino de conocimiento científico, y esta sería la fundamentación del método cartesiano. Como una sincronía mágica, un año después del primer encuentro con Beckmann, el 10 de noviembre de 1619, Descartes señala en su diario haber descubierto los cimientos de una ciencia nueva y maravillosa. Como ya hemos dicho, esa noche tuvo los sueños que todos sus biógrafos han señalado como definitorios del rumbo de la vida y el trabajo del filósofo. Y, como otra extraña coincidencia, un año después, el 11 de noviembre de 1620, cuando todavía se encontraba en Alemania, Descartes hace una nueva nota en su diario en la que comenta con gran entusiasmo que había comenzado a entender los fundamentos de aquel maravilloso descubrimiento, sazonado en contenido de tal comentado hallazgo con la emoción y el misterio, a la manera de los alquimistas y rosacruces, amantes de lo secreto. La mayoría de los comentaristas piensan que en 1920 Descartes había avanzado bastante en el método de análisis matemático, que se conoce como geometría analítica. La importancia de este método consiste en que puede ser aplicable a todos los campos de la ciencia, proporcionando un instrumento objetivo para el análisis de problemas de diversa índole, que va desde la música hasta la medicina. Seguramente para Descartes, el método analítico era precisamente el paradigma de la ciencia unificada, pues con ello se rebasaba la concepción aristotélica del saber separado en objetos del conocimiento, como puede ser la biología, la física o la química. Descartes trataba a todos los objetos del conocimiento de la misma manera, ya que en realidad se puede generalizar que todo es materia y movimiento, de lo que puede deducirse en su mecánica universal, en la que es posible formular representaciones matemáticas de todas las cosas, indicando la relación de las unas con las otras y con el todo. El método geométrico de Descartes se convirtió en una forma universal de análisis. Es muy probable que durante los 2 años transcurridos entre el 10 de noviembre de 1618 y el 11 de noviembre de 1620, Descartes realizara el trabajo que lo hizo pasar a la historia como uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos. Sin embargo, el método geométrico no fue difundido sino hasta 1637. Descartes dejó Alemania en el invierno de 1620 y solamente se tienen datos de su ubicación hasta 2 años después, esto es, hasta el 3 de abril de 1622, fecha en la que firmó en Rennes un contrato relativo a su participación en las finanzas de su hermano Pierre. Se ha especulado mucho en cuanto a sus actividades en estos 2 años misteriosos. Según el biógrafo Baillet, Descartes había dejado el servicio en las fuerzas
del duque de Baviera después de la batalla de la Montaña Blanca, y se había enrolado en el ejército del duque de Bukjoy, por lo que habría participado en el sitio de Rasdish en Moravia, además de la devastación de otras ciudades simpatizantes del rey Federico V de Bohemia, donde se cometieron toda clase de excesos de violencia en contra de la población civil. No se tiene información fidedigna en cuanto a la participación del filósofo en esa campaña, pero el propio Descartes comentó aquellos hechos como grandes crímenes. Rupturas familiares. A la edad de 25 años, y habiendo alcanzado la mayoría de edad, el 31 de marzo de 1621 recibió la herencia de su madre, consistente en una casa en Poitiers y 4 pequeñas granjas cerca de Châtellerault, siendo la principal de ellas la llamada Le Perron, por lo que él adoptó el título de señor de Le Perron, con el que ocasionalmente firmaba sus cartas. Al llegar a la mayoría de edad era costumbre que los hijos se reunieran con el padre para ser informados acerca de sus derechos hereditarios, lo que pudiera explicar la partida de Alemania y su presencia en Rennes, donde solicitó la anuencia de su padre para vender sus recién heredadas propiedades. El 22 de mayo Descartes firmó varios contratos de venta en Poitiers, informando de esas operaciones al padre, quien le otorgó su permiso con la idea de que su hijo invertiría el dinero en la compra de un cargo público, lo que en aquellos tiempos era normal. El 21 de marzo de 1623, Descartes escribió a su hermano y a su padre desde París, informándoles de la muerte de René Sain, hijo de su madrina. Él había fallecido en Turín, donde ocupaba el cargo de oficial de intendencia del ejército francés, con sede en los Alpes. El puesto que había ocupado Sain resultaba muy atractivo, pues consistía en el abastecimiento de todo lo necesario para las tropas, lo que implicaba compras masivas de toda clase de mercaderías, y de estas transacciones se podía obtener mucho dinero a manera de comisiones. Seguramente esta fue la mejor oportunidad que tuvo Descartes de hacerse rico, y por lo tanto le representó una gran tentación. La propuesta de ir a Italia para arreglar los asuntos de René Sain sugería a la familia de Descartes que él se proponía obtener el puesto que había quedado vacante, aprovechando la condición de familiar y el producto de las ventas de sus haciendas. Él tenía buenas relaciones con los militares de Breda y Alemania, por lo que tenía grandes probabilidades de obtener el cargo. En julio de 1623, Descartes había vendido las 5 propiedades por una suma de entre 24 a 25,000 libras, lo que no había sido pagado al contado, sino a un plazo determinado, con una cierta tasa de interés anual, lo que ciertamente le permitía tener algunos ingresos para vivir, pero no la suficiente liquidez para invertir en la compra del cargo mencionado. Al parecer Descartes no fue a Italia de inmediato, sino que viajó primero a París, donde llegó en febrero de 1623, tiempo en el que los ánimos populares se hallaban muy caldeados a consecuencia de la campaña del gobierno católico en contra de la amenaza Rosacruz. Se habían colocado letreros en los que se leía que los hermanos Rosacruces se acercaban amenazantes, confundiéndose con la población para lograr sus propósitos, que si bien no eran explícitos, se presentaban como malignos.
Tal vez a causa de esta situación y por el hecho de que se identificaba, por lo menos, como simpatizante de los Rosacruces, la estancia en París fue breve, y todo parece indicar que se realizó el proyecto de viaje a Italia, aunque no necesariamente con los propósitos indicados. En los escritos de Descartes, sin embargo, solamente en dos ocasiones se alude a Italia. El 15 de abril de 1631, Descartes le escribe a Balzac, comentándole que el aire de Italia le parecía malo, que el clima era demasiado torrido, que el ambiente era inseguro a causa de la delincuencia y, en general, que era un hermoso país digno de visitarse, pero en el cual no podía vivir un hombre que quisiera tener una buena salud, además de seguridad. Del supuesto viaje en busca del cargo en el ejército no hay referencia directa. Entre el 21 de marzo de 1623 y el 24 de junio de 1625 existe otra laguna de información. Al parecer, en junio de 1925, llevaba ya algún tiempo en Francia, pero hasta ese día le escribió a su padre acerca de un cargo de comisionado general que estaba en venta en Châtellerault, mismo que había pertenecido a su tío abuelo, Michael Ferrand, por lo que suponía que la familia vería con buenos ojos que accediera a él por la cantidad de 50.000 libras, lo que era un precio alto, pero razonable dada la importancia del cargo. Descartes le informa a su padre que él poseía solamente 30.000 libras y solicitaba ayuda para reunir la totalidad del capital requerido. Es de suponerse que el padre accedió a ayudarlo, pues en julio de 1625 Descartes se encontraba ya en Châtellerault, vendiendo algunas propiedades de la familia, con lo que muy probablemente logró reunir la suma requerida y algo más. Pero más tarde escribió al padre, señalándole que él no se consideraba lo suficientemente preparado para asumir un cargo de la magistratura y que prefería esperar lo necesario para seguir su formación, a pesar de que probablemente cuando ésta se completara, él sería ya demasiado mayor para asumir el puesto. Aquella carta, con su absurda argumentación, seguramente enojó al padre, pues era un valor entendido que el dinero que se pagaba por un puesto era precisamente para subsanar la inexperiencia o la falta de capacidad. Cualquiera que pagara lo que se pedía aprobaría automáticamente los exámenes de admisión y ni siquiera tenía que comprometerse demasiado con el cargo, por lo que el verdadero trabajo lo realizaban los secretarios. El funcionario solamente se ocupaba de las relaciones públicas, del cobro de su sueldo y de los negocios que se hacían por medio del tráfico de influencias, con lo que se amasaba una discreta fortuna en prevención de cualquier eventualidad. El padre se trasladó a Châtellerault y más tarde a París en busca de su hijo, pero este simplemente había desaparecido. Finalmente, desde París, en julio de 1626, Descartes escribió una carta a su hermano Pierre, dándole una explicación del asunto, con lo que quedó en buena relación con él.